estuvimos hablando de la tefilá, la oración. Es a continuación de la primera parte de la oración, una oración intercesora, una oración profética. La palabra tefilá es oración traducida al español. Hay tipos de intercesión, hay tipos de oraciones proféticas. Estuvimos hablando acerca de la personal, de la devocional, porque tenemos que entender ella. Porque si nosotros no tenemos ese tiempo devocional o personal, una oración personal con Dios, no podremos avanzar a lo que Dios desea, que es oración de intercesión y una oración de rompimiento. Todas estas oraciones están bajo la sombrilla o la clasificación de la oración profética. Amén. Si nosotros no entendemos lo básico, es entender por qué oración, para qué la oración y, y lo que hay detrás de la oración. Si nosotros entendemos ello, entonces vamos a ser efectivos y aún mejores para entender lo que es la oración de intercesión y la oración de rompimiento. Vamos a Ezequiel, el libro del profeta Ezequiel, capítulo 22, verso 30. Y esa es la oración. En hebreo tiene el nombre como pagá, la oración pagá, tefilá pagá. Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Y dice así: y busqué entre los hombres, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, pero no lo hallé. En una ocasión, Yeshua se encontró con una mujer, la mujer samaritana. Y la mujer samaritana comenzó a tener una conversación, un diálogo con Yeshua. Llegaron a un punto donde hablaban de la adoración. Y Yeshua le dijo: ustedes adoran lo que conocen o lo que ustedes creen que es adoración o deberían adorar. Pero Yeshua le dio una verdad y le dijo: pero la hora viene y ahora es donde los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Qué le estaba diciendo Yeshua en este momento? Ustedes adoran algo que ustedes creen o han conocido como adoración o que necesita ser adorado. Y no están equivocados, pero no han conocido la verdad. Pero el Padre anda buscando a aquellos que adoren en espíritu y en verdad. El Padre anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Según la conversación que Yeshua tiene con la samaritana, no andaba buscando ese tipo de adoración que sabe, que conoce, pero no es la verdadera. Pero él anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Ezequiel capítulo 22. Ezequiel capítulo 22, verso 30. Dice: busqué entre ellos un hombre que levantara un vallado. ¿Qué es un vallado? Vallado es una cerca. Que se pusiese en la brecha. La brecha es en medio. Delante de mí. ¿Delante de quién? De Dios. A favor de la tierra. Para que yo no la destruyera. Pero no lo hallé.
no lo hallé. Ese es Ezequiel capítulo 22, verso 30, y está hablando de un tipo de oración, la oración pagana, que es la oración de intercesión. Es importante. Dios anda buscando intercesores. ¿Eres tú? ¿Soy yo un intercesor a quien Dios está llamando? Yo estoy seguro que sí. Los intercesores son importantes, extra importantes en el cuerpo del Señor, en la iglesia, en lo que conocemos como el cuerpo místico del Señor. ¿Por qué? Vamos a desglosar este versículo. Y dice que andaba buscando, que buscó entre los hombres a un hombre. No andaba buscando un grupo, sino andaba buscando un hombre que levantase vallado y se parase en la brecha y que se pusiera a favor de la tierra delante de Dios para que Dios no la destruyera. Y bueno, puede uno hacerse diferentes preguntas. ¿Por qué Dios tenía que destruir la tierra? ¿Por qué si Dios es bueno, si Dios es misericordioso, porque Dios tenía que destruir la tierra? Porque aquí, según el versículo, dice, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Antes que nosotros juzguemos a Dios y pongamos a Dios en el banquillo de los acusados, nosotros debemos entender la palabra. Porque si nosotros no entendemos la palabra y el concepto de la justicia de Dios, nosotros vamos a juzgar a Dios. Y vamos a hacer un eco de lo que enseñan o que se escucha afuera. Y es que si Dios es amor, ¿por qué hay tantos niños sufriendo? Si Dios es amor, ¿por qué hay esto? ¿Por qué hay lo otro? Y eso es no tener un conocimiento de quién es Dios. El libro de Lamentaciones, en el capítulo 3, dice que por el amor de Dios, por las misericordias de Dios, nosotros no hemos sido consumidos. Cuando nosotros vemos a la humanidad entera, nos damos cuenta que hay maldad en el corazón del hombre. De que hay bondad, sí hay bondad. Que hay cosas buenas, sí. Que hay personas con un corazón hermoso, sí lo hay. Pero también hay gente con un corazón malvado. Hay personas que maquinan maldad. Hay personas que piensan en cómo dañar la vida de otra persona con tal de satisfacer sus deseos. Si usted revisa la palabra y se va a Deuteronomio capítulo 28, del 1 al 14, dice la palabra del Señor que si nosotros oyéramos atentamente la voz del Señor nuestro Dios, todas estas bendiciones, y las describe Deuteronomio 28, nos van a seguir, van a venir sobre nosotros. Pero cuando llega al versículo 15, dice que si nosotros no escuchásemos la voz del Señor, todas estas maldiciones vendrán sobre nosotros. El mundo fue fundado sobre estructuras, sobre leyes espirituales. Hay leyes físicas, usted las conoce, yo las conozco. Está la ley de la gravedad. Usted tira una pelota hacia arriba y tiene que caer. O tira un objeto y la gravedad, la ley de la gravedad, lo ala hacia el piso. Por eso las personas se caen. Por eso nosotros no andamos flotando, podemos caminar por la ley de la gravedad. Y así como la ley de la gravedad, hay otras leyes físicas. Y así como están esas leyes físicas, hay leyes espirituales con que el mundo fue creado. Si no hubieran leyes,
esto sería un caos. Si no hubieran leyes en la carretera, si no existieran las leyes de tránsito, transitar por las carreteras sería un dolor de cabeza. Si aún así, con rótulos, con semáforos, con todas las leyes de tránsito, hay accidentes y a veces es un dolor de cabeza poder transitar en las carreteras. ¿Qué tal si no hubiesen leyes de tránsito? Sería un revolú, sería un salpa afuera, un arroz con mango. Por eso Dios ha dejado la palabra de Dios, más que un libro sagrado, más que decir que son sagradas escrituras, es la constitución del reino de Dios, las leyes espirituales que Dios ha dejado para que este mundo funcione de la manera como Dios quiso que funcionase. Pero Dios no nos creó robots. Dios nos dio la habilidad de escoger entre lo bueno y lo malo, de seguir las leyes que Dios ha dejado en la humanidad o también desecharlas. Dios, en su amor y en su misericordia, describió a este mundo de tal manera que el hombre pudiese andar por él. Aún los entes espirituales pudiesen andar por él. El sol, la luna, las estrellas, los astros que Dios puso en el firmamento reconocen y siguen las leyes creadas por el Creador. El hombre, la humanidad entera, a través de la historia, ha violentado las leyes, no de Dios, las leyes del mundo, las leyes del universo. Y Dios ha dejado su palabra, y la palabra de Dios es eterna. Dios no le dice al sol todos los días: sol, sal por el este y ocúltate en el oeste. Dios no le está diciendo al sol todos los días eso. Dios no le dice a la luna que durante el mes circule el mundo, que le dé la vuelta al mundo. Dios no le está diciendo a la luna todos los meses lo mismo. Dios habló una vez y dejó sus leyes en el firmamento, dejó sus leyes en el universo, y la creación de Dios obedece a ello y mantiene un orden y un ritmo perfecto. Nosotros, como criaturas de Dios, ya no ni como hijos de Dios, nosotros como criaturas de Dios debemos guiarnos por las leyes espirituales que Dios ha dejado en su palabra para bendecirnos, para bendecir el mundo, para bendecir la humanidad. Pero cuando yo violento esas leyes, hay consecuencias. Así como cuando yo paso el semáforo en rojo y no me detengo, hay consecuencias. Ya la ciencia ha avanzado tanto que ahora no hay necesidad que un policía esté en una intersección, en un semáforo, viendo quién pasa o viola la luz roja para que le den un comparendo, un ticket, una multa de tránsito, sino que existen cámaras que le toman fotos a los vehículos porque rompieron una ley de tránsito. Con ese concepto, pasémoslos al mundo espiritual. Y vaya conmigo, Deuteronomio 28, del 1 al 14. Mire que si nosotros obedecemos lo que Dios ha escrito en su palabra, las bendiciones nos van a llegar.
Pero cuando nosotros violentamos, cuando nosotros no seguimos a lo que Dios dijo, hay leyes en el universo, en el mundo, que ya están prescritas y que nosotros vamos a comer del fruto de lo que sembremos. Vamos a Ezequiel, capítulo 22, verso 30. Y busqué entre ellos, ¿entre quiénes eran ellos? ¿Quiénes eran ellos? ¿Y quién estaba buscando? Dios estaba buscando. ¿Entre quién? Entre los hombres, entre la humanidad. Andaba buscando hombre que hiciese un vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, hablando Dios, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese y no lo hallé. Le traigo algo a su mente. Imagínese una corte, el sistema judicial de un país. Está el juez, está el acusado, y dice el juez que estuvo buscando un abogado que abogara por ese acusado para que el peso de la ley que iba a ser dictado por ese juez fuese a favor del acusado y no lo sentenciase a muerte. Pero dice que no lo encontró. Pero Dios te está buscando a ti, me está buscando a mí, para que nosotros hagamos esa oración, esa tefilá pagá, que en hebreo es una oración de intercesión. ¿Y por qué queremos encontrar el concepto hebreo? Porque cuando hablamos de oración de intercesión, entendemos algo. Pero cuando nosotros vamos a la raíz del concepto hebreo, las palabras nos van a dar mayor amplitud para que nosotros podamos entender, comprender qué es lo que Dios anda buscando y qué es lo que nosotros podemos hacer para llegar a ser intercesores delante de Dios. Existe también la oración Peretz, la oración Peretz. Y la oración Peretz es la oración de rompimiento. La oración Peretz es la oración de rompimiento. Vamos al libro de Miqueas, capítulo 2, verso 3. Miqueas, capítulo 2, verso 3. Miqueas, capítulo 2, versículo 13. Dice, subirá el que abre caminos delante de ellos. Abrirán camino y pasarán la puerta y saldrán por ella, y su rey pasará delante de ellos, y a la cabeza de ellos el Eterno. Léalo conmigo una vez más. Subirá el que abre caminos delante de ellos, abrirá camino y pasarán la puerta y saldrán por ella, y su rey pasará delante de ellos, y a la cabeza de ellos irá el Eterno. No sé cuántos aquí han tenido la oportunidad de escuchar alguna vez una canción antigua, secularmente, claro que sí, de esta cantante que ya falleció, Celia Cruz. Tenía una canción que decía que abre caminos, cuando hablaba del hierberito. Y esa canción que habla del hierberito, que habla del abre camino, está hablando nada más y nada menos de brujería.
Está hablando de esas personas que practican la brujería o que creen o han creído en cosas de brujería, donde van donde esta gente agorera, brujeros, y le dice, hay algo trancado en tu vida. Entonces vas a tomar o vas a hacer esto para que abras camino, vamos a abrir camino, porque está el camino sellado, está el camino trancado. Pero el enemigo, Satanás, no ha creado nada, sino ha copiado todo lo que tiene que ver con la palabra del Eterno. Y el enemigo está simulando y usurpando al verdadero abrecaminos, que es el Eterno, el Dios Todopoderoso. Y Dios ha vertido su esencia en ti y en mí, y nos ha dado la tefilá, nos ha dado la oración, para que nosotros a través de la oración Peretz, nosotros podamos acceder a ese poder, a esa unción abre caminos, la unción de rompimiento, para que todo aquello que ha sido sellado en tu camino se pueda abrir por la manifestación gloriosa de Dios. Estamos hablando de la oración desde la perspectiva profética. Hemos hablado en la clase pasada acerca de la oración personal y de su perspectiva legal delante de Dios. Y como ya conocemos esa base, ahora vamos a ver los dos tipos de oraciones que son herramientas fundamentales para nosotros como cuerpo del Señor. Es la oración pagá, que es la oración de intercesión, y es la oración Peretz, que es la oración de rompimiento. Porque estamos en un año donde tenemos que conectar el cielo con la tierra. Y solo lo vamos a hacer a través de la oración. La oración, la tefilá, la oración personal, como función principal, es alinear mi vida personal, con la voluntad de Dios. No es que Dios haga lo que yo quiero, es yo hacer lo que Dios quiere que yo haga. La oración personal, la oración devocional mía, la función principal es alinear mi vida personal con la voluntad de Dios. Dijimos que la palabra tefilá viene del verbo palel, que es juzgarse. Entonces, la actitud de mi corazón en mi oración personal es de introspección y humildad. Es juzgarme a mí mismo, desnudarme delante del Señor, no venir con caretas delante de Dios, no venir con máscaras, sino presentarme delante de Dios y antes que alguien me juzgue, juzgarme yo a través de su palabra en la oración delante del Señor, con humildad. Bendito sea Dios. Ahora estamos en la oración pagá, que es la oración de intercesión. ¿Y cuál es la función principal de la oración de intercesión? Es mediar, es una mediación y súplica por otros. Ya no es por ti, ya es por otros. ¿Y cuál es la actitud del corazón? Lo hablamos la semana pasada. Tiene que ser la compasión y la persistencia. Para que la oración de intercesión sea efectiva, tiene que haber compasión en el corazón y tiene que haber persistencia. Muy importante. Ezequiel capítulo 22, verso 30 dice: busqué a alguien que se pusiese en medio a favor de la tierra para yo no herirla. Tiene que haber compasión. Si no hay compasión, no vamos a poder interceder efectivamente. Porque la compasión moverá la mano de Dios a favor de aquellos o quienes estés orando. La oración de rompimiento, la oración Peretz,
La función principal de esa oración es destruir obstáculos y avanzar en abre caminos. Y la actitud de esa oración, la actitud del corazón de esa oración es autoridad y decreto profético. Aquí ya vamos avanzando en el corazón. Dios nos ha dado todas las herramientas para nosotros poder avanzar en el mundo espiritual. Depende de nosotros hasta dónde queremos llegar. En el eterno no hay vacas sagradas. Aquí no hay que Él, porque Él es el que predica, porque Él es el que ora, Dios lo escucha más. Mentira del diablo. Dios escucha igual al que predica como que aquel que acaba de llegar al conocimiento del eterno, solamente conforme a la intención de tu corazón. Pero Dios sigue dándote herramientas. Lo que le enseñas a un niño en kindergarten, en preescolar, en primer grado de primaria, no se lo puedes enseñar. Aún no le puedes enseñar lo que va a aprender un niño en el sexto grado. Ni tampoco a ese niño de preescolar le puedes enseñar lo que le van a mostrar en el primer semestre de universidad a esa persona. Así que el Señor nos va llevando de poder en poder y de gloria en gloria hasta que el día, hasta que la obra de Dios en nosotros es perfecta. Pero usted y yo no nos podemos quedar enanos espiritualmente. No nos podemos quedar con lo que aprendimos una vez. Porque la revelación de Dios es siempre progresiva. Hoy aprendes de la oración, mañana aprenderás de la oración y siempre va a ir progresivamente. Porque en Dios su revelación y su conocimiento es inagotable. El apóstol habla y dice: hoy nosotros vemos a través de un espejo oscuro. En parte vemos y en parte profetizamos, pero un día llegaremos a ver tal como es. La revelación de Dios en nosotros siempre va a ir en progreso. Por eso nosotros debemos anhelar siempre aprender. Y si ya conoces un concepto, el Espíritu de Dios, a través de su unción, te dará otra perspectiva conforme a la necesidad y el hambre que haya en tu corazón. Hay que identificar la necesidad. El Señor ya nos va a poner en este tiempo a que nosotros identifiquemos la necesidad. Está la primera oración, la personal, la tefilá, que es de introspección, es de juzgarme a mí mismo, es de verme a través del lente de la palabra de Dios, a verme a través del espejo de la palabra de Dios. Y a través de ese espejo, yo juzgarme delante de la presencia de Dios y alinear mis pensamientos, alinear mis deseos, alinear mis propósitos con los propósitos de Dios. Esa es la eternidad. Esa es la oración. Hablar con Dios, pero juzgarme a mí mismo, hacer una introspección, venir delante del Rey y presentarme tal como soy, alinear mi corazón al corazón de Dios, alinear mis objetivos a los objetivos de Dios. Pero está también la oración pagana, es la oración
de mediación. Es aquella que se semeja con ese altar, con el altar del incienso que estaba en el tabernáculo, donde tenían que presentarse oración por todos los hombres. Está la oración Peretz, que es la oración del rompimiento. Esa muralla, ese muro que no se rompe con una oración de introspección, que a lo mejor no llega a romperse con una oración de intercesión, pero necesitamos la unción de rompimiento del Eterno, esa que habla en Miqueas capítulo 2 verso 3, donde Él mismo vendrá y abrirá el camino. Él es el que hace la obra en nosotros. Pero para nosotros movernos en esta oración, nosotros necesitamos buscar una palabra legal. Y cuando digo una palabra legal, estoy hablando de una palabra en la legalidad del libro de la Constitución del mundo espiritual. Una palabra de Dios para nosotros poder venir en contra de aquello que nos esté haciendo fuerza en este tiempo. Yo le voy a invitar que vaya conmigo al libro de Segunda de Samuel. Segundo libro del profeta Samuel, capítulo 5, verso 17. Bendito sea el Eterno. Segundo libro de Samuel, capítulo 5, verso 17. Amén. Lo tenemos. Segundo libro de Samuel, capítulo 5, verso 17, dice: oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey de sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Vaya conmigo a Primera de Samuel, capítulo 16, verso 12. Porque la palabra de Dios debe de ser confirmada. Bendito Dios. Primera de Samuel, capítulo 16, verso 12. Sí, pastora Jessica lo puede leer, por favor. Confírmame dónde fue, pastor. Primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 12 al 13. Primera de Samuel 16, 12 al 13. Ok, aquí lo tengo. Por favor. Ok, dice la palabra. Envió pues por él y le hizo entrar y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. El 13. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. Bendito Dios. Samuel unge a David como rey. Qué bueno cuando Dios nos unge. Qué bueno cuando Dios nos unge. Si usted cree que la palabra de Dios es para usted y es para mí, vaya rápido conmigo al libro de
Isaías 61, verso 1. Y dice: el Espíritu del Eterno está sobre mí. ¿Sobre quién está? Sobre mí, sobre usted. Porque me ungió el Eterno y me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Si conforme a la Escritura, Dios te ungió, Dios me ungió. Primera de Samuel 16, versos 12 y 13 dice que Samuel ungió a David como rey, porque Dios le dijo que lo ungiera, porque lo había escogido para ser rey sobre Israel. Segunda de Samuel, capítulo 5. Vaya conmigo rápido, no se duerma. Ponga atención. Segunda de Samuel 5, verso 17. Oyendo los filisteos. ¿Quiénes los oyeron? Los filisteos. ¿Quiénes son los filisteos? ¿Qué representan los filisteos acá? Los filisteos representan el enemigo, sus contrincantes, aquello que le hace a usted y a mí la vida difícil. Lo oyeron los filisteos que David, póngale su nombre, había sido ungido por rey sobre Israel. ¿Qué dice la palabra? Que Él nos ungió como reyes y sacerdotes. Lo oyeron los filisteos que Dios lo había ungido. Cuando Dios te unge para algo, los filisteos lo van a oír y se van a levantar en contra. Los filisteos se van a levantar en contra. ¿Por qué? Porque te ungieron. Y subieron todos los filisteos. ¿A qué subieron? Para buscar a David. Y cuando David lo oyó, y yo lo estamos escuchando en esta hora, descendió a la fortaleza. Cuando dice descendió, a mí me da la alusión que bajó a orar, buscó a Dios. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaín. Y vinieron y se metieron por todo el valle de Refaín. ¿Qué es el valle? Lugares bajos, momentos difíciles. Y entonces consultó David al Eterno, oró David al Eterno diciendo: ¿iré yo contra los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? Y el Eterno le respondió a David: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tus manos. No es con mi fuerza, sino con la del Señor. Y vino David a Baal Perasim. ¿Se acuerda el término hebreo para la oración de rompimiento? Peretz. Peretz. Y vino David a Baal Perasim, y ahí los venció David, y dijo, quebrantó. En otras versiones dice rompió, hizo rompimiento el Eterno a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim, el Señor del rompimiento. Bendito sea el Señor. El Señor del rompimiento. Entonces nosotros necesitamos entrar en la dinámica de Dios para tener una oración personal, tener una buena oración de intercesión, ser un buen intercesor, porque Dios anda buscando, así como anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Porque si hay una adoración que Él anda buscando, que es en espíritu y es en verdad, hay una adoración entonces que no es en el espíritu, y si no es verdad, es de mentira. ¿Y cuántas cosas hoy pueden
pueden parecer que sí que son y no son. Hablemoslos a nivel contemporáneo. Hablemoslo a nivel de zapatos, a nivel de ropa. Hay gente que diseña ropa, diseñadores con nombre, zapatos de marca. No voy a hablarla porque el anuncio sería grave. Pero usted sabe las marcas, usted conoce los zapatos de marca, la ropa de marca. Pero existen personas que no pueden pagar ese precio y hacen una copia de esa ropa y de esos zapatos con el mismo nombre, que de tal manera los hacen tan iguales que pasa desapercibido en los tenis originales por los tenis de copia. Y solo una persona que conozca bien del tema sabe cuáles son unos tenis originales y unos tenis de copia. Asimismo es la adoración. Hay adoración de réplica. Hay adoración que parece que es en espíritu, pero no es en el espíritu de Dios. Será en otro espíritu, pero no en el espíritu de Dios. Y hay adoración que parece de verdad, pero no es de verdad, porque la verdadera oración está en Yeshua. Así también el Padre anda buscando intercesores de verdad que se paren en la brecha, que tengan compasión. Un intercesor no ora por lo que él quiere. Un intercesor ora por lo que Dios quiere. Un intercesor se para en la brecha y no puede juzgar. Porque si vamos a Ezequiel capítulo 22, verso 30, Dios mismo había dispuesto destruir a esos hombres, a la tierra. ¿Por qué? Porque habían fallado a las leyes prescritas por el Eterno. Pero Dios en su amor, porque Dios es amor, Dios es el amor, y por su amor no hemos sido consumidos. Él andaba buscando a alguien que tuviese la esencia de Dios y le dijese a Dios: Señor, no lo destruyas, no lo destruyas. Pero dice que no lo encontró, no lo encontró. Bendito sea el Señor. ¿Y por qué no lo encontró? Porque a lo mejor no querían orar. Tal vez no querían orar por esa persona que a lo mejor ya la habían juzgado. Bendito sea el Señor. Y el Espíritu de Dios me trae a memoria este versículo. Y vamos allá para que veamos la verdadera intercesión. Es Éxodo capítulo 32. Shemot, el libro de Shemot, el libro de los nombres, traducido o transliterado, es Éxodo capítulo 32, verso 30. Bendito Dios. Y vamos a hablar del hombre llamado Moisés, Moshe, el hombre que elevó su alma a un nivel, el nivel más alto del alma, que se llama Yehidá. Yehidá es el nivel de conciencia más alto del alma, donde ya es uno con Dios.
Ezequiel capítulo 22, verso 30 dice que él andaba buscando a alguien que se parara y se pusiera en la brecha y que intercediera por aquel que Dios mismo había decreto para muerte. Había dado un decreto para destrucción, pero Dios, porque es amor, porque es misericordia, dijo, voy a buscar a alguien que conozca mi corazón, que sea compasivo como yo soy compasivo y abogue, medie, interceda por estos para que yo no los destruya, pero no lo encontré. ¿Conoces a alguien tú que conforme a las leyes escritas en la palabra está para muerte, está para destrucción, está para que la paga del pecado le caiga a esa persona? ¿Conoces a alguien? Si conoces a alguien, es candidato para que tú intercedas por esa persona, para que la gloria de Dios lo reviva en vez de matarlo. Pero tenemos que tener compasión. Éxodo capítulo 32, libro de Shemot, capítulo 32, verso 30. Había pasado el capítulo del becerro de oro, cuando Moisés subió los 40 días y las 40 noches a estar en la presencia de Dios para recibir lo que conocemos como los 10 mandamientos, pero fue la Torá del Eterno. Y cuando regresa, mira al pueblo que se había corrompido, que habían ido tras Dios ajeno y habían construido, habían preparado, habían hecho un becerro de oro. Y le andaban diciendo, estos son los dioses que nos sacaron de Egipto, y le estaban dando la gloria a un becerro de oro antes que al Dios de los cielos y de la tierra que los había sacado de Egipto. Verso 30. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré. Cada vez que oramos, subimos, hacemos una aliyá, subimos a la presencia de Dios. Ahora ante el Eterno, quizás aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moshe ante el Eterno y le dijo, te ruego pues que este pueblo que ha cometido un gran pecado, no fue pecado, sino un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, te perdones ahora su pecado. Y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito, bórrame, mátame. Y el Eterno le dijo a Moshe, al que pecare contra mí, a este raeré, lo borraré yo de mi libro. Ve pues ahora y lleva a este pueblo a donde te he dicho, he aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Hay otro versículo donde hay una conversación aún más larga de Moisés con el Eterno. Y Dios le dice a Moisés que él va a exterminar al pueblo de Israel en el desierto. Y le dice que él le va a dar un mejor pueblo, que le va a dar un pueblo aún más entendido, un pueblo obediente. Y yo creo que Moisés en su corazón decía, Señor, eso es lo que yo quisiera, porque este pueblo es de dura cerviz. Hemos caminado unos cuantos kilómetros y ya me tienen hasta la coronilla. Solo se quejan. No han aprendido a conocerte. Pero entre ese caminar,
Moisés se había vuelto uno con Dios y el corazón de Moisés, de tanto hablar con Dios, ya palpitaba igual que el corazón de Dios. Y Moisés no era como los profetas de hoy en día, que Dios le da una palabra de un juicio para alguien y son profetas Jonás que quieren que Dios extermine a la persona. Y cuando Dios o pasa algo negativo en la persona, al día siguiente salen en las redes sociales diciendo, yo lo dije que Dios lo iba a hacer. Pero cuántas veces Dios ha dado una palabra de juicio para un lugar, una palabra de juicio para una persona, pero es para que se levanten los intercesores y cambien la atmósfera y cambien el juicio que iba a ser para esa nación y cambie el juicio que iba a ser para esa persona. Y Moisés le dice al Señor, Señor, si lo borras a ellos, bórrame a mí también. Y le dice Moisés al Señor, Moisés de verdad que conocía a Dios, porque le dice al Señor, Señor, y el día de mañana, ¿qué van a decir por ahí las naciones? El Dios que hizo los cielos y la tierra los sacó de Egipto para matarlos en el desierto. Que el Dios que le dio las promesas los vino a dejar en medio del camino. Y a través de la intercesión de Moisés, el pueblo de Israel siguió caminando. La mayoría de ese pueblo no entró a la tierra prometida, pero no porque Dios no les diera la oportunidad, no porque Dios no les guardó la vida, sino porque ellos mismos decidieron seguir en su rebeldía e hicieron caso omiso a lo que Dios tenía para ellos. Pero la intercesión, la oración pagá, la oración de intercesión es una oración poderosísima. ¿Cuántas cosas están detenidas a una persona, aún a ti, aún a mí, por una oración de intercesión? El halago más hermoso que una persona puede hacer a tu vida es que en verdad te diga, estoy orando por ti. Y que ore desde un corazón de compasión y que se ponga en los zapatos de esa persona. La oración de rompimiento, la oración Peretz. Bendito sea el Señor. Tefilá, oración. Oración no es informar a Dios de los problemas, es traer el diseño del cielo a la tierra. A través de la tefilá, a través de la oración, nos juzgamos y nos alineamos. A través de pagar, de la intercesión, salvamos a otros. Y a través de Peretz, a través de la oración de rompimiento, abrimos caminos para las nuevas generaciones. Vamos a hablar de la oración de intercesión. Pagá. La oración de intercesión. La palabra hebrea, pagá, está compuesta por 3 letras. Bendito sea el Señor. Está compuesta por 3 letras. La letra Pei o Pei, la letra Gimel y la letra Ayin. Le vamos a ver una por una qué es lo que significa, ¿no es? Pagar no es solo pedir por otro. Significa chocar, encontrarse, alcanzar o asaltar competición. Es chocar entre el destino de esa persona
y lo que Dios quiere para esa persona. Bendito sea el Señor. La oración de intercesión pagá es un encuentro deliberado. Es chocar, es provocar una coalición, una colisión, un choque, bendito Dios, del cielo con la tierra. Es provocar eso. Y usted y yo, Dios nos ha dado la habilidad en la oración pagá de poder hacer eso. Bendito sea el Señor. En otras palabras, es como si usted fuera un abogado que entra a la oficina o a la corte de un juez con pruebas legales suficientes para que el juez dé un juicio a favor del que está siendo juzgado. Es presentarte a Dios con las mismas promesas de su palabra para interceder por alguien que no puede hacerlo por sí mismo. Cuando usted y yo intercedemos, no estamos inventando lo que no se ha inventado. Es conocer la palabra de Dios y traerla delante de Dios a favor de esa persona, que a lo mejor esa persona ahora mismo no puede clamar por ella misma. Personas que no conocen al Eterno no pueden clamar por salvación porque no le conocen. La misma palabra de Dios dice en Romanos: ¿cómo oirán si nadie les ha hablado? Ahí está la intercesión por los perdidos. Pero aparte de ello, hay personas hoy en el pueblo de Dios. Hay personas hoy en el pueblo de Dios que han perdido su fuerza, que están cansados, que conocen de Dios, pero simplemente están agotados. Y ahí vienen los intercesores a levantar a esa persona, a levantar a ese líder, a levantar a esa persona para que esté delante. Así mismo, Calita. Es orar, es como si fuéramos a orar por la salud de un enfermo, así mismo. El enfermo no puede pedir. Hay diferentes tipos de enfermos. Hay enfermos que se pueden levantar de la mesa, de la cama, de la silla, donde estén, y pueden ir y tomarse una pastilla. Pero hay enfermos en un cuidado intensivo, en un centro de cuidado intensivo, donde necesitan aún respiración artificial. Y son los intercesores los que pueden dar la respiración a través de la oración. Y Dios anda buscando a esas personas. ¿Cómo yo sé que soy un intercesor? Porque estás escuchando esta enseñanza. Esa es la señal. No necesitas que alguien venga y te diga: Dios quiere que interceda. Ya escuchaste esta enseñanza. Y la escuchaste porque Dios quiso despertar en ti y en mí ese intercesor que hay dentro de ti. Ese intercesor que hay en ti. Dios te anda buscando. Dios está contando contigo. Dios te necesita. Yo sé que tú necesitas a Dios, pero Dios también te necesita a ti. Y ya como vimos desde la perspectiva bíblica, es Ezequiel, capítulo 22, verso 30. Bendito sea el Señor. Nosotros somos como ese abogado delante del Eterno. Tenemos la ley, la palabra de Dios para orar y presentársela delante del cielo a favor del que estemos orando. Pagar. Y vamos ahora a desglosar las letras hebreas de pagar.
Vamos a tratar de avanzar lo más que podamos, pero creo que hoy quedamos con pagar. La letra P, Pay, que es la primera letra de la palabra pagar, que es intercesión, tiene que ver con la boca. Dijimos que aún en la palabra tefilá está la palabra, la letra P, que tiene que ver con la boca, tiene que ser con la declaración, porque el mundo espiritual se activa por las palabras. La intercesión requiere declarar, no solo pensar. No podemos interceder con el pensamiento, debemos interceder con nuestra boca. El poder de la vida y de la muerte están en la lengua y nosotros comeremos del fruto de ella. Bendito sea el Señor. La segunda letra es la letra Gimel. Y la letra Gimel simboliza, pareciera como un hombre caminando. Si usted mira la letra, tiene la figura como un hombre con dos piernas caminando. Pero también en el alfabeto paleo, el paleo hebreo, simbolizaba un camello y simboliza el esfuerzo de ir hacia alguien para ayudar con benevolencia, con compasión. El camello es dócil. El camello, a pesar del viento, a pesar de la arena, a pesar de lo caliente del sol, él sigue hacia adelante y lleva provisión. El camello siempre representa provisión, siempre representa ayuda, siempre representa movimiento en los lugares donde casi no se puede andar. El camello anda donde la moto no puede andar. El camello anda donde el carro no puede llegar. El camello anda donde el caballo no puede llegar. El camello sí anda. Gimel, la letra Gimel representa un hombre caminando, también un camello que lleva la ayuda para alguien, con benevolencia, con compasión. La última letra hebrea de la palabra pagá, que es intercesión, es ayin, la letra ayin, y simboliza el ojo. Es la capacidad de ver la necesidad espiritual que otros no ven. Discernimiento. Entonces vamos a ponernos en palabras fáciles de entender, conceptos fáciles de entender. Entonces, intercesión es una persona con un corazón compasivo que anda buscando, viendo la necesidad espiritual de otro para poder hablar a favor de esa persona delante de Dios. ¿Ve qué fácil que es intercesión? Intercesión es aquella persona que anda viendo la necesidad espiritual, no el problema de la persona, no el defecto de la persona, sino la necesidad espiritual que tiene esa persona. Con un corazón compasivo camina, se mueve a abrir su boca delante de Dios a favor de esa persona. Eso es intercesión. Bendito sea el Señor. Acá tiene que ver con esa foto que usted ve ahí en su pantalla. Agá es ese abogado que le presenta al juez la palabra escrita que él mismo ha escrito a favor de esa persona. A favor de esa persona. A favor de esa persona. Dice la palabra que fue encontrada una mujer en el mismo acto del adulterio. Y la palabra dice, en la Torá está escrito, que aquella persona que fuese hallada en el acto mismo del adulterio, que muera irremisiblemente apedrada. Tenía que ser muerta tirándole piedras. Tenía que morir apedrada. Tenía que morir apedreada. El libro de Hebreos dice
que nosotros tenemos al sumo sacerdote, a Yeshua el Mesías, que intercede por nosotros delante del Padre. Entonces Yeshua, entendiendo la profundidad de la palabra intercesión, anda viendo con su ojo la necesidad espiritual que yo tengo, que usted tiene, y se mueve para hablar a favor de nosotros delante del Padre. Hebreo dice que él, mi sumo sacerdote, está clamando por usted y por mí delante del Padre. Entonces a Yeshua le llevaron a esta mujer que fue encontrada en el mismo acto del adulterio. Y le dijeron los fariseos: Rabí, conforme a la Torá, conforme a la palabra, esta mujer tiene que morir. Y estaban listos para apedrearla. Cada quien tenía su piedra. Porque si hoy yo me voy a poner delante de ti y tú te vas a poner delante de mí, tú tienes una piedra para tirármela a mí. La tienes. Pero yo también tengo una piedra para tirártela a ti. Y todos estaban con su piedra. Y vinieron delante del juez, delante de Yeshua. Y le dijeron: Rabí, con el código de la ley, con el código eterno, Rabí, tu palabra dice, la palabra dice que esta mujer tiene que morir. Y Yeshua, como un buen abogado, buscó en la Torá y dice que escribió en la arena. Y se levantó y dijo: está perfecto, esa ley es verdad y dice eso. Pero más yo digo que el que esté libre de pecado, que le lance la primera piedra. Y ahí todos fueron conmovidos porque contra esa ley nadie podía. Y cada uno se fue soltando su piedrita. Cuando se fue el último, Yeshua vuelve a ver a la mujer y le dice: ¿dónde están los que te acusaban? No los veo. Si ellos no te acusan, si ellos no te acusan, ¿yo qué puedo? Porque él no tenía pecado, él sí la podía apedrear. Yo no lo voy a hacer. Levántate y no peques más. Esa es la oración de intercesión. Buscar argumentos legales para interceder a favor de la gematría o la numerología, para que me entiendan mejor los que están más nuevos en los estudios. Es el valor de las letras por número. La letra P, que simboliza la boca, es el número 80. Y la letra Gimel es el número 3. El Ayin, la letra Ayin, tiene un valor de 70. ¿Y de dónde saco estos valores? Si usted va al alfabeto hebreo, cada letra tiene un número. Y cuando usted suma este valor, la suma de todos estos valores numéricos da 153. Y mire qué tremendo que cuando pusieron el número 153, la palabra, en la palabra de Dios que da 153, es la referencia de Juan 21:11. Juan capítulo 21, versículo 11.
y habla de la pesca milagrosa, de los 153 grandes peces en la red de los discípulos. Y el significado práctico de esta oración efectiva de intercesión, que es pagar, es que produce una red llena. Cuando intercedemos correctamente, hay una cosecha de almas y milagros que no rompen la estructura, que no rompen la red. Bendito sea el Señor. Así que en esta hora lo vamos a dejar ahí. Si necesitas oración, puedes mandar tu petición de oración a ese WhatsApp +1 954 326 3242. Otras personas que dicen, pastor, ¿dónde podemos sembrar? Si estás dentro de los Estados Unidos o tienes acceso a un cell, ahí está el cell ID del ministerio. Que el Señor nos bendiga.